mayores en un tiempo, algunos tal vez ya más, otros menos, pero vamos a llegar a ese punto. Y yo les pregunto, ¿cómo nos gustaría a nosotros que cuando, tanto como mujer y hombres que están aquí, nos gustaría que nos vieran, nos gustaría que nos trataran? ¿Cuánto tiempo que le hemos dedicado a nuestro estudio, a todos los esfuerzos que estamos haciendo como estudiantes en este momento, podamos ver que se visualice para los futuros profesionistas? Con la imagen de que yo que estudié, yo que trabajé, me vean, cómo al final yo voy a ser visto por mi familia, por la sociedad. ¿Se nos encajarán estos aspectos negativos de que ya es la última parte de la vida o todavía podremos lograr este cambio a donde todavía nos pueden decir son útiles, tienen que aportar, tienen que dar y podemos lograr más? Y pues con eso terminaría la ponencia. Ok, muchas gracias. Bueno, las preguntas, déjenme que las preguntas serán al final de el tema es muy interesante, ¿no? Entonces retomaremos al rato, porque sí, como dice ella, estamos avanzando a tener una población de adultos mayores y no estamos preparados para esos. De hecho, en Campeche, viendo esa necesidad, abrieron la licenciatura en gerontología, por ejemplo, ¿no? Porque no hay, y además no hay gente que quiera cuidar a gente adulta mayor también. Entonces, eso se nos va complicando porque nosotros vamos ascendiendo hacia esas edades, ¿verdad? Entonces, bueno, ahora vamos a tener a Mario Flores Hernández. Mario Flores nos trae el maltrato silencioso y deterioro cognitivo en mujeres adultas mayores por inactividad. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Estamos en poquito pues separados de lo que pudiera ser el objetivo del Congreso. Nosotros estamos estudiando la maestría en gerontología social e integral. Nuestros objetivos son eso, tener la visión de cómo son los adultos mayores. En mi caso, pues yo soy una persona de 50 años que pues ha tenido 20 años trabajando en el asilo de ancianos. Es feo decir cómo estamos atendiendo hoy a nuestros adultos mayores. Estamos haciéndolos a un lado. Anteriormente mi compañera ya había dicho, ¿qué visión tienen ustedes de los adultos mayores? La visión es esa, de deterioro, de pues ir hacia la fase final de nuestra vida. Esa visión de ver que no deban de terminar postrados en una cama o postrados en una silla, no tenerles pues lástima, mantenerlos integrados a la sociedad. ¿Tienes diapositivas? Sí, pero yo creo que están tardando un poquito. Mal. Mario. Sí. Bueno, entonces mi tema es maltrato al adulto, maltrato invisible al adulto mayor y pues lo tratamos de enfocar en lo que son las mujeres. Pues estamos en una división propiamente de actividades jurídicas. El maltrato invisible es algo que hacemos cotidianamente, pero que nunca nos hemos dado cuenta. ¿Cuántos de aquí, volviendo a la pregunta de la compañera, tienen familiares adultos mayores? Todos tenemos algún papá, ya sea de mayor de 50, 60 años, o algún abuelo, perdón, o algún abuelo de mayor de 60 años. La siguiente, por favor. Pues estos son consideraciones, ¿no? Son datos generales que vienen a ser propiamente de lo que es nuestro país, 126 millones, de los cuales son 11 millones de habitantes personas mayores. Aquí, pues, se dice que el 30% sufren algún tipo de discapacidad, ya sea de tipo física o de tipo cognitiva, mental, ¿sale? Se estima que aproximadamente entre el 30% de ellos ya sufren una dependencia. ¿Qué sería una dependencia? El tenerlo postrado ya en cama. ¿Sale? La siguiente, por favor. Perdón, aquí era un homenaje a mi compañera de trabajo. Tiene 83 años, es afanadora y sigue trabajando. ¿Sale?
Pues la Organización Mundial de la Salud da como adulto mayor a la persona, a persona que sobrepasa los 65 años. De entre 5 y 8% de esta población se menciona que tiene deterioro cognitivo. ¿Qué es eso? Que ya le está fallando algún tipo de problema mental, ¿sale? Ya sea olvido, falta de atención, cualquiera de esas pequeñas cositas que no le damos importancia. Bueno, ¿qué significa? Que en el estado tenemos entre 15,000 y 20,000 personas que están cursando con este tipo de situaciones. Aún no lo vemos, aún no lo entendemos. Desafortunadamente, todo el mundo menciona que a futuro. No, el futuro no es hoy. Hoy ya estamos sufriendo ese problema de adultos mayores. Desafortunadamente, por nuestra situación de visión de deterioro, no nos hemos dado cuenta. El bote lo hemos ido pateando diciendo en el 2030, en el 2040, en el 2050. No, hoy estamos ya sufriendo muchos problemas, a tal grado que no se han dado cuenta que antes era eso, el trabajo de cerillitos, y ahora quiénes son los que están atendiendo ese tipo de situaciones. Bueno, la siguiente, por favor. Bueno, maltrato en el contexto social. Pues bueno, es que nos damos cuenta de que el anciano tiene algún tipo de problema, pero ¿en qué nos fijamos principalmente? En la situación física, el que esté limpio, el que esté bien aseado, con el corte de pelo adecuado y demás. ¿Alguna vez nos hemos preocupado por su situación mental? Nunca, ¿sale? Pero sí vemos que tenga las uñitas cortas, que tenga el pelo cortado, que tenga el limpiecito, que cuando le damos de comer lo aseamos, le damos su limpieza, pero en algún momento nos hemos puesto a platicar con él o simplemente es parte de nuestra tarea. Eso es en gran medida lo que no hacemos. Les platicaba de algún tipo de anécdota. Tuve la anécdota de que estoy hablando del siglo pasado y discúlpenme, a los 12 años, mi peluquero que me cortaba el pelo, casquete corto, porque era la situación de la secundaria, vivió hasta los 80 años. Entonces, ¿cuándo vamos a tener problemas? ¿Lo tenemos, lo tuvimos o lo tendremos? Aquí viene el inconveniente. Era el peluquero. ¿Por qué el peluquero continuó con su vida productiva hasta los 80 años cuando desafortunadamente falleció de un infarto? ¿Qué hacía el peluquero? Toda persona que llegaba, toda persona que platicaba con él. ¿Cómo se mantenía su cerebro? ¿Sale? Bueno, como mencionaba mi compañera Astrid, la connotación de la palabra vejez significa, bueno, no significa, es la connotación que nosotros le damos. Deterioro, déficit y todo lo que se les ocurra. ¿Vale? La siguiente, por favor. Maltrato. A partir de aquí empezamos el problema. ¿Cómo los llamamos? Anciano, viejo, abuelo. Abuelo, ojo, porque es sin haber tenido él descendencia y él siente ese agravio. ¿Qué más? Abuelo, anciano. ¿Qué otra cosa se les ocurre? Ya los otros son peyorativos, ¿no? Mejor ni los utilizamos. Bueno, pero solamente, perdón, en el deterioro cognitivo, ¿de quién nos auxiliamos para que él no sufra? ¿De quién nos auxiliamos como si fuera su nana? De la televisión. Y él lo tenemos pegadito a la televisión y él puede estar pegado en la televisión sin la televisión tener nada que hacer y él estar sin conocimiento. ¿Qué valdría más decirle? ¿Cómo está? ¿Cómo se llama? ¿Y cómo te encuentras? A tenerlo 2 horas ahí pegado a la televisión donde ya su mente empezó a divagar y se fue. Actualmente vamos a tener ese problema, actualmente vamos a tener ese problema del iPad. Ahora le damos el iPad para que él se tenga a su nana electrónica. ¿Sale? La siguiente, perdón. Aquí viene la situación del maltrato. ¿Por qué el maltrato invisible? Como persona adulta mayor, ¿qué le decimos? Ya no hagas esto. No laves, no planches,
Lo hacemos por ti. Yo te hago de comer. No, tú no te preocupes, no te levantes, no hagas esto. ¿Le estamos haciendo bien? Momentáneamente. Pero pasando el tiempo, esta persona se va a deteriorar por inactividad. No salen de casa, decía mi compañera, quédate ahí, no te preocupes, yo voy a ir al mandado. Cuando ellos tenían ellos sus actividades, ellos. ¿Alguien aquí usa algún champú de alguna marca en especial? Todos, ¿no? ¿Y ellos no la tendrían? De igual manera, ¿alguien de aquí lavaba su ropa con algún jabón específico? Ellos también. Nosotros les estamos haciendo a un lado de la sociedad porque les queremos llevar nosotros la despensa. ¿Sale? No salen de casa. Bueno, cuando se tiene la posibilidad, agarramos y le adaptamos una habitación. Ahí tiene su habitación propia y si tenemos mejores recursos, hasta baño le ponemos. ¿Eso está bien? Pues sí, las condiciones, sí, pero ojo, lo estás aislando. ¿Para qué? Para que ya no te vengas a sentar a la sala donde está congeniando con todo todo el demás núcleo familiar. Qué bien que tienes la posibilidad, pero ¿y cuándo va el nieto, el hijo, a visitar a su habitación? Por eso es silencioso. ¿Y ustedes creen que se les permite opinar? ¿Sí se les permite opinar o no se les permite opinar? No sé, yo lo poquito que he visto, que bien, porque ustedes son los que me están haciendo que la regla se compruebe. No se les permite opinar. Muchas veces ya se les hace a un lado y van a hacer porque tomamos decisiones por ellos. Aquí viene parte de lo que tiene que ver con la situación jurídica, que posteriormente, después de los 65, necesitan una ayuda o algo así, ¿no? Bueno, la siguiente, por favor. Entonces, después de todos estos ejemplos que le di, ¿sí es maltrato o no es maltrato? Perdón, soy ajeno a la división, soy médico, pero pues me pidieron que viniera a hacer mi ponencia porque pues necesito cursar la materia como todos, ¿no? Bueno, ¿es maltrato o no es maltrato? No lo sé. ¿Ustedes qué opinan? Pasivo, yo le diría invisible, te digo. ¿Por qué? Porque nunca te vas a dar cuenta de él. Y tratamos de hacer y decimos, estoy haciendo lo mejor por ti, cuando el deterioro te va a llevar a que seas. A ver, pasamos a la siguiente. Sí, a que el deterioro te va a llevar a que estés incapacitado en una silla, en una mesa, en una cama, ya sea por movilidad física, de que ya no te permití salir salir de casa, o ya sea porque nunca me atreví a seguir platicando contigo a ver cómo estabas. ¿Sale? Bueno, ¿se ve que se ve afectada su calidad de vida? ¿Sí o no? ¿A quién le gustaría llegar a los 75 años, después de los 75, sin ningún tipo de deterioro físico? A todo mundo, ¿no? Desafortunadamente nos están haciendo a un lado. Las nuevas generaciones no están entendiendo qué es el adulto mayor que nos puede dar. Probablemente sí, fíjense que haciendo un análisis con diversos tipos de carreras, dices, el ingeniero pues cumple 65 y ya no puede andar en campo, ¿sale? El médico, pues sí, el médico sí puede, siempre y cuando tenga alguna de las disciplinas. Perdón, los médicos nos dividimos en eh, médico y quirúrgico. El quirúrgico, pues sí, a los 65 años pudiera tener algún tipo de temblor, algún tipo de problema de tipo movilidad, pero de acá arriba está muy bien, ¿sale? Entonces el médico se puede ir haciendo grande mientras sea médico de la rama médica, pero quirúrgico, pues obviamente que va a tener que limitar su acción, ¿sale? La siguiente, a ver si todavía existen. Entonces me queda esa exclamación. ¿Esto no es maltrato o sí es maltrato? No lo sé, ¿sale? No lo sé, pero pues llevo 20 años tratando de dedicarme a que las cosas cambien, a que la situación en los adultos mayores cambien y pues espero que ya sea pronto y que tratemos de hacer las cosas diferentes, que nuestra visión sea diferente hacia el adulto mayor.
que cuando ahorita vayamos y le digamos al señor abuelito que nos está haciendo, ojo, abuelito es una grosería, pero estoy en confianza. Cuando lleguemos con el adulto mayor de la caja, saliendo de la caja y le digamos, no, digámosle sí, 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 y démosle esa limosna o esa monedita, que para algo le va a servir, ¿sale? No los menospreciemos, por favor. Gracias. Muchas gracias. Siguiendo con el tema de los adultos mayores, pues vemos muy interesante porque como dicen, nosotros no los visibilizamos actualmente y en un futuro nosotros vamos a estar ahí y a ver cómo nos van a tratar las nuevas generaciones a nosotros, como estamos tratando a las generaciones actuales. Entonces, hay que ponerse a pensar un poco en eso. La siguiente compañera que tengo es Cristel Collado Carrera. Cristel nos hablará del contexto sociocultural del derecho a la alimentación de las mujeres adultas mayores en México. Bueno, pues yo les voy a hablar acerca del contexto sociocultural del derecho humano a la alimentación de las mujeres adultos mayores en México. Como bien sabemos, la alimentación es un factor importante para el estado nutricional y también para el desarrollo social de las personas mayores, en el que la mujer tiene un papel importante, ya que normalmente en todas las familias son ellas las encargadas de la alimentación familiar. La alimentación es tan importante que, como me imagino ustedes saben, existen ya leyes que dictan el derecho al acceso a una alimentación suficiente y nutritiva. Incluso a nivel mundial están los Objetivos de Desarrollo Sustentable, en el que pues cada país va eligiendo los objetivos de acuerdo a la situación y el contexto de cada país. En el caso de México, uno de los objetivos que eligieron fue el objetivo número 2, que habla acerca del hambre cero. Estos objetivos, al ser un tratado internacional, pues México tiene la obligatoriedad de hacerlos cumplir, ¿no? Por lo tanto, todas las leyes, programas, normas que se ejecuten, pues deben estar encaminadas a hacer cumplir pues sí, a cumplir este segundo objetivo. En México, pues ya como les comentaba, ya existían leyes que hablan acerca de la alimentación. Tenemos la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, que determina que los programas federales a cargo de la Secretaría de Desarrollo Rural debe procurar el abasto de alimentos y productos básicos para la alimentación, en específico privilegiar a los grupos vulnerables. Y como sabemos, pues las mujeres, adultos mayores, tienen una situación de doble vulnerabilidad al ser mujeres y a ser personas mayores. También tenemos normas oficiales, en este caso la norma 169 para la asistencia social alimentaria a grupos de riesgo, la NOM 043, que habla acerca de los servicios básicos de salud, promoción y educación para la salud en materia alimentaria. Esta norma habla básicamente sobre la promoción de la alimentación. Aquí tenemos el plato del buen comer, la jarra del buen beber. Y también tenemos la Ley General de Salud en el artículo 3 y el artículo 6 menciona un poco sobre cómo debe ser la alimentación, la prevención del sobrepeso, obesidad. Y bueno, estas son algunas leyes que hablan acerca de la alimentación. Sin embargo, todo se escucha muy bonito en cuanto a las leyes, las normas, pero vivimos en un contexto en México en el que para 2020 el 43.9% de la población vivía en pobreza, el 35.4% en una pobreza moderada y el 8.5% en pobreza extrema. También el 59.1%, es decir, 6 de cada 10 hogares mexicanos viven con algún tipo de inseguridad alimentaria. Como vemos, pues es un panorama un poco desalentador en cuanto a la alimentación que hay en nuestro país. Entonces, ¿qué pasa? Al no haber suficiente poder adquisitivo, suficiente economía, pues no podemos, o las familias no pueden tener acceso a una alimentación de calidad. Y como les mencionaba, las mujeres son las que normalmente se encargan de la alimentación familiar. ¿Y qué pasa? Que cuando no hay alimentos, prefieren darle esos alimentos a los hijos, a los nietos. No sé aquí igual cuántos de ustedes han escuchado que dicen,
me quito la comida de la boca para dártela a ti, ¿no? Está esta como cultura, digamos, de sacrificio, está más arraigada en los adultos mayores, que si no se sacrifican por sus familiares, más que nada por las generaciones más jóvenes, no son buenos padres o madres. Pues es muy importante porque igual en el caso de los adultos mayores, como se cree que ya les quedan pocos años por vivir, pues igual y no le toman importancia, y no solo ellos, igual las personas jóvenes de la familia en la alimentación del adulto mayor. También me gustaría mencionarles que una propuesta interesante que lanzó la Secretaría de Salud es un modelo de alimentación que es como regionalizado, que es el modelo de la dieta de la milpa. Esta promociona alimentos regionales. Entonces, hacer alimentos basados en lo que la tierra produce sin excluir a ningún grupo de alimento, pues va a hacer que el acceso a los alimentos pues sea más económico, por lo que pues más familias van a poder acceder a alimentos de calidad. Y más que nada disminuir el tipo de dieta como occidentalizado, que son más productos industrializados que nos pueden provocar más enfermedades a futuro. Por último, pues me gustaría igual hacer conciencia de que el estado nutricional es importante en todos los grupos de edad, tanto en los niños, en los jóvenes, en los adolescentes, como en los adultos mayores, porque también tienen muchos años más por vivir. Y también hacer conciencia de nuestra propia alimentación, porque de lo que hagamos hoy y por nuestro cuerpo, de nuestro propio autocuidado, de lo que comemos, de la alimentación, del ejercicio, va a ser cómo vamos a llegar cada uno de nosotros pues a nuestra edad adulta mayor. Gracias. Gracias, Cristel. Otro tema muy interesante, los alimentos. Muchas veces nosotros, a nuestra mamá, hace todas las actividades en la casa y le pregunta y ella misma desvaloriza, a veces dice, hoy no hice nada. Hizo la comida, hizo todas las actividades reproductivas. Las actividades reproductivas para que los demás puedan producir, ¿no? Entonces es muy interesante eso también, y como marca, decía en la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pues el objetivo 2 que habla del hambre cero, ¿no? A través de diferentes estrategias. Quizás haya mucha controversia en esto de la pensión que se les da a los adultos mayores, pero en realidad hay adultos mayores que en su vida productiva trabajaron mucho tiempo y al fin de cuentas terminaron en proceso de jubilación, pero pues no reciben ningún tipo de remuneración, ¿no? Y esto es como que un apoyo para ellos y aparte pues les sirve también para los alimentos, siempre y cuando no se lo quiten los hijos o los nietos, ¿verdad? Entonces que eso ya no depende ya tiene que ver ya más con la ética y cuestiones ya de la familia. Al final van a hacer las preguntas, ¿sí? Sí, al final. Entonces, ahorita tenemos a Maximiliano López Campos. Sí, discúlpame, que no veo bien. Él tiene el tema estigmas de las mujeres adultas mayores con discapacidad. Otro tema interesante. Si me pueden apoyar con las diapositivas, por favor. Bueno, mi tema es los estigmas de las mujeres adultas mayor con discapacidad. Obviamente, esta es una población a la que quizás a muchos no le hemos prestado atención, pero ¿cuántas personas de nosotros tenemos un adulto mayor en casa, mujer, que se queja de las rodillas, o ya empieza a tener demencia, o se queja de la espalda, o ya no puede hacer las mismas actividades que hacía antes? Esta es la población en la que vamos a tratar, la mujer adulta mayor con discapacidad. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, para empezar, ¿qué es un estigma? Un estigma social son complejas construcciones sociales que tienen profundas implicaciones dentro del entramado social. En palabras sencillas, ¿qué es? Es ideas que tenemos como sociedad con las que marcamos a cierto tipo de la población. En este caso, las mujeres adultas mayores con discapacidad pueden sufrir de doble o triple marginación dependiendo del contexto en el que estamos, por ser mujeres, por ser discapacitadas y por ser adultas mayores. ¿Por qué depende del contexto? Porque al menos aquí en el occidente al adulto mayor lo vemos como con un sinónimo de fragilidad. En el oriente no se ve tanto así. Lo mismo con las mujeres, dependiendo del contexto, hay gente que las ve como frágiles, las ve como débiles. Afortunadamente ya ha habido conversaciones para que se deje de ver así, y la discapacidad lo solemos ver como todavía hay gente que dice que usa la palabra minusvalía, cosa que no es así. Es gente que convive con una discapacidad.
Ok, son actitudes y creencias arraigadas que afectan igual a las políticas públicas. ¿Qué políticas públicas tenemos que ayuden a la mujer adulta mayor con discapacidad? Tenemos lo que son las becas del bienestar, lo que es la beca, la pensión para el adulto mayor del bienestar y la pensión para discapacidad con bienestar. También tenemos lo que es el INAPAM, que tiene ciertos apoyos y ciertos planes para la visibilización del adulto mayor, disculpen. E igual tenemos la Ley General del Adulto Mayor, pero todo puede sonar bonito, pero casi todos se van a lo económico, casi no se van al empoderamiento, casi no se van al visibilizar estas personas en la sociedad. Inclusive la Ley General del Adulto Mayor dice que el adulto mayor tiene el derecho de poder trabajar. ¿Cuántas empresas van a contratar a un adulto mayor en realidad? ¿Cuántas empresas van a contratar a una mujer adulto mayor con problemas de rodilla, con problemas de espalda, con inicios de demencia? Nadie. Solo se tiene que ver marginados a tener que trabajar en el empleo informal, lamentablemente. La siguiente, por favor. Bueno, vamos a hablar de datos, que esto es como que lo más choqueante, que lo más choqueante fue para mí. La porción de población mayor de 60 años se va a duplicar para el año 2050 y esto va a ser triplemente más rápido en Latinoamérica. En Europa fue un proceso lento, en Latinoamérica va a ser un proceso muy rápido. Estamos hablando de que en la actualidad el 17% de la población es adulta mayor. Estamos hablando que para el 2050 podría llegar inclusive a superar el 30% en nuevas estadísticas. El 4.9% de la población mexicana presenta discapacidad. Podría ser un índice muy chiquito, pero ya es un 5%. Si lo juntamos todo en un estadio, no entra ni en un estadio. O sea, es bastante gente. Y de estas personas, el 53% es mujeres. Estamos hablando de que más de la mitad de la población discapacitada son mujeres. Y en México hay aproximadamente más de 1 millón de mujeres mayores de 60 años que presentan alguna discapacidad. Y 22,000 mujeres tienen más de 4 discapacidades juntas. Podemos hablar de una discapacidad física, de una discapacidad mental y de una discapacidad social. ¿Cuál es la discapacidad física? La que tiene que ver con el organismo, la que tiene que ver con un desgaste articular, un problema de cadera, un problema de espalda. La social puede ser el aislamiento que puede provenir de la propia sociedad que aísla al adulto mayor o puede venir de una demencia. Y la mental, que viene de demencia, Alzheimer, Parkinson, cualquier enfermedad que pueda ser de índole neurológico. La siguiente, por favor. Bueno, tipos de estigma. Está el estigma público, que es del que hablamos. El estigma público es cómo la sociedad ve a una persona y cómo la marca y cómo la margina. No sé cuántos de ustedes ha visto una persona adulta mayor caminando por la calle ya toda jorobadita y dice, ay, pobrecito, ni modo, hay que ayudarle. Eso está mal, eso es un tipo de estigma, es un estigma de marginación y es marginación y es alienación de esta persona. El estigma autoimpuesto. Esta persona que está toda adolorida, ya es mayor, no tiene ningún ingreso económico más que el de la beca de los adultos mayores, obviamente va a generar estigmas propios de decir yo ya no valgo, yo ya no puedo, yo ya no. Muchas personas mayores, no sé si lo han escuchado de sus abuelos o de otras personas, sienten que valen menos por el hecho de ya ser mayores. Y el estigma estructural es lo que viene con las políticas públicas, o inclusive con su palabra lo dice, estructural. Al menos a mí viene como ejemplo el nuevo hospital del ISSSTE, que está lejos. Una persona adulta mayor con discapacidad que no tiene carro propio y que no tiene los ingresos para pagar un taxi, ¿cree que se les va a hacer fácil moverse hasta este hospital? Obviamente no. Y eso es parte de un estigma estructural de que la población no ha visto, no ha visibilizado que hay gente con necesidades especiales que tenemos que cubrir porque son parte de nuestra misma sociedad. La siguiente, por favor. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias de los estigmas? Los sociales. Obviamente, como dice mi compañero Mario, vemos a la persona mayor dependiente, frágil, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No, véngase acá, mamita, véngase acá, papito, yo la cuido. Y obviamente eso lo que hacemos es aislarlo a la sociedad. Nosotros somos animales sociales, necesitamos convivir para estar saludables. Las consecuencias físicas, lo que estábamos hablando, supongamos una persona adulta mayor quiere hacer una ponencia y se quiere subir, no va a poder porque hay barreras físicas, igual está el dolor y obviamente el que se deje de mover menos en el entorno físico en el que está, va a generar mayores dolencias, mayores discapacidades porque se empieza a atrofiar. Estamos hablando de que ya es una persona adulto mayor y hay un proceso que se llama sarcopenia, donde van perdiendo masa muscular. Si los aislamos y los ambientes no están adecuados para que ellos se puedan mover, este proceso de sarcopenia, donde van perdiendo fuerza, va a empeorar todavía. Y esto es una consecuencia
física de estos estigmas. Y las mentales, el aislamiento, que es súper importante, o inclusive ya el inicio de las demencias va a hacer que deje de sociabilizar más y esto va a afectar a todos sus procesos mentales. La siguiente, por favor, y creo que ya es la última. Sí, listo. Eso sería todo. Gracias. Sí, Liliana. Otro tema muy interesante, aparte de, mencionaba él que todas las vulnerabilidades que puede tener las mujeres, ¿no? Imagínense una mujer pobre con discapacidad, indígena, ¿no? A lo mejor también de una comunidad de la famosa LGBT, también sufren más discriminación, ¿no? Entonces, todas esas cuestiones implican. Bueno, ahora vamos a seguir con Yasmín Palma Hernández. Yasmín nos trae el tema. ¿Y dónde estás, Yasmín? Yasmín, estudio sociohistórico de los derechos de las mujeres y prevención de la violencia de género. Gracias. Buenas tardes. Pues yo soy estudiante de la licenciatura en Historia aquí en la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades. Por lo tanto, pues mi ponencia, mi trabajo como tal está enfocado en una perspectiva histórica. Y ¿sí me apoya con las diapositivas? La siguiente. Bueno, de manera inicial, pues hacer una explicación referente a que la violencia de género siempre ha estado como una constante a lo largo de la historia en cuanto a la formación de las sociedades y no solo en cuanto a la formación de las sociedades, sino de igual forma en el desarrollo que los individuos hemos tenido dentro de esta sociedad. Y pues igual existe esta violencia siempre recurrente a lo que son los grupos minoritarios y pues las limitantes que el ser grupos minoritarios pues les conlleva. Hubo un tiempo que se le trataba a las mujeres como un grupo minoritario, a pesar de que ahorita muchos estudios pues afirman, ¿no?, que son prácticamente el 50% de la población. Pero en estos grupos minoritarios también entran pues todas estas personas que tienen diferencias en cuanto a, bueno, los grupos minoritarios, como ya sabemos, son estos grupos que pertenecen a todos, perdón. Ok, están formados por mujeres o por personas con orientaciones sexuales e identidades de géneros que se salieran de los parámetros de la heterosexualidad. Entonces, el no estar dentro de los parámetros establecidos por la sociedad como algo normal o algo adecuado, pues conlleva que desde hace mucho tiempo esta situación de violencia sea más presente en estos casos. A raíz de estos problemas, pues se dan muchos cuestionamientos históricos en cuanto a el cómo se cuenta la historia, en cómo se trabajan los temas de historia y en cómo se ve en la actualidad los temas de violencia. De igual forma, pues existen grupos sociales que a raíz de toda esta violencia que han sufrido, pues existe una insistencia por la erradicación de la violencia. Estos grupos sociales, pues no son solamente los grupos organizados por mujeres, aunque sí hay un énfasis en estos grupos, pero igual son estos grupos que son de las personas racializadas, y pues como mencionaba, todos estos grupos que pertenecen a las minorías. La siguiente diapositiva, por favor. De igual forma, en el tema de las mujeres en situaciones de violencia, pues a lo largo de la historia podemos notar que la mayoría de las mujeres están confinadas a lo que son los espacios privados, a diferencia de los hombres, que ellos tienen esta posibilidad, ¿no?, de acceder a los espacios públicos, acceder a una vida pública y desenvolverse abiertamente
en cuanto a todas estas oportunidades que se les daban, a diferencia de las mujeres, que el espacio privado pues es esta situación, ¿no?, de que pues la mujer está destinada a las tareas del hogar o a las tareas que tienen que ver cómo relacionarse, no solamente con su pareja. Y pues a raíz de eso, ¿no?, se da lo que es el confinamiento a los espacios privados. La desigualdad igual es un factor debido a que pues la mayoría de las mujeres han estado delegadas a trabajos que pues normalmente no eran destinados para hombres, y siempre que una mujer pues quería enfocarse, ¿no?, en otro tipo de actividades, pues decía que había actividades destinadas para mujeres que eran como las actividades domésticas, y todo esto que incluía, ¿no?, lo que era el confinamiento al espacio privado. La convivencia con un potencial agresor igual ha sido un tema muy tocado en la actualidad, debido a que con esta exposición que ha habido a lo largo del tiempo en cuanto a la violencia de género, pues ya se han hecho estudios respecto a la convivencia que las mujeres tienen tanto con agresores como con potenciales agresores. Así hay un estudio que se hizo ahora en pandemia, que mientras pues se vivía, ¿no?, la contingencia sanitaria generada por el COVID-19, Tejada en el 2021 hizo un estudio en donde él dice que cuando el mundo entero se confinó a un espacio que se creía seguro, nos dimos cuenta de lo peligroso que era para las mujeres y niñas encerrarse con su potencial agresor. Entonces, esa situación de convivencia con los potenciales agresores, pues sigue siendo una constante. Igual la culturización de la violencia, que a lo largo del tiempo se han normalizado estas situaciones de violencia, y pues ya es como que un tema muy habitual, ¿no? Porque debido a que las sociedades y los individuos que en ellas se desarrollan esta constante de violencia, pues ya no es como que, en la actualidad sí, pero hubo un tiempo que no se veía como que mal el hecho de que un hombre fuera violento o que se dieran estas situaciones de violencia en diversos espacios. La siguiente diapositiva, por favor. Pues los espacios académicos no son lugares que se deslinden de esta característica general de ser lugares o espacios en donde se perpetuó la violencia de manera normalizada. Pues a lo largo del tiempo, de igual forma, como ya sabemos, hubo un momento en el que los espacios académicos eran destinados solamente para hombres, en donde se decía que las mujeres quizás no eran tan inteligentes o que su papel era otro en cuanto a los confinamientos a los espacios privados, y estas oportunidades que se brindaban en los espacios académicos pues eran destinadas a los hombres. Y es ahí cuando existe una resistencia por parte de las mujeres para acceder a estos espacios. Y pues la resistencia, María del Carmen Simón Palmer, que es una historiadora investigadora, hizo un estudio respecto a la ocultación de la personalidad de las escritoras del siglo XIX. Ella precisamente habla de esta situación en cuando las mujeres no tenían acceso a los espacios académicos, tenían que publicar sus trabajos o acceder. La mayoría de las mujeres que exponían su trabajo era en cuestión a literatura, entonces es como de que ellas empiezan a hacer publicaciones, pero con seudónimos masculinos o con nombres de varones. Esto debido a que no se les permitía publicar como por el hecho de ser mujeres, y muchas de ellas pues publicaban de manera anónima. Hay muchos trabajos que incluso estaban firmados de manera anónima, y con el paso del tiempo, a raíz de ciertas investigaciones, se llega a esta conclusión, ¿no?, de quiénes son los autores. Pues un caso muy famoso que a lo mejor la mayoría conoce es el caso de J.K. Rowling, que ella pues es la escritora de los libros de Harry Potter, que quizás no pertenece a estas escritoras
de tiempos tan antiguos, pero ella utilizó un seudónimo, en este caso una contracción de lo que es su nombre, por el hecho de que la editorial en la que ella quería publicar, pues le dijo que a lo mejor por ser mujer su libro no se vendía. Entonces, es esta situación que se ha dado en cuanto a las limitantes que tienen las mujeres en los espacios académicos. Igual que los espacios académicos, pues son vistos como un terreno hostil para muchas mujeres. Igual hay un estudio sobre las fuerzas policiales en Argentina, en donde las mujeres han hablado respecto a que para evitar los maltratos excesivos, las humillaciones y abusos sexuales debían confinarse a espacios de menor estatus y no constituir una competencia para los varones. Y pues esto ha sido igual como una constante en cuanto a la situación de violencia que viven las mujeres. En este caso, en Argentina se hizo el estudio en las fuerzas policiales, pero es referente a esta situación de que para evitar todas estas situaciones, las mujeres han decidido dejar de ocupar cargos en los que tengan que enfrentarse o que su igual sea un varón, porque eso les representa un conflicto a ellas, por esta idea de sumisión que se tiene desde hace ya mucho tiempo. De igual forma, el Estado, en su rol garante primordial de los derechos humanos, ha ofrecido diversas vías para que las mujeres pues tengan estos derechos a los espacios libres de violencia y pues que de igual forma, ¿no? Que los espacios académicos sean dignos para las mujeres y de igual forma los espacios laborales. La siguiente diapositiva. La historia en pro del estudio y la prevención de la violencia de género. Esta situación pues surge a partir de las necesidades de las ciencias sociales y las humanidades por desarrollar formas y métodos para llevar a cabo sus estudios. Esta situación nos ha llevado a que en carreras de ciencias sociales y humanidades, y no solo en carreras afines a las ciencias sociales y humanidades, sino en general a muchas otras disciplinas, se le agreguen estos mecanismos o métodos para el estudio de la disciplina en sí, pero con una orientación de género. Pues en el caso de historia y de sociología, que es donde yo tengo conocimiento, pues se tienen estas materias en torno a la historia de género, pero siempre la mayoría de los planes académicos actuales están pensados en relación a estos temas que visibilizan la violencia de género y pues igual en este ideal que se tiene en cuanto a la eliminación y erradicación de la violencia de género. En el campo de la historia, pues es la historia de género y la historia de las mujeres que a partir del auge del feminismo en materia social, científica, política, cultural e histórica, pues ha surgido como una línea historiográfica para el estudio de las mujeres a lo largo del tiempo. Entonces, es una manera, podríamos decir, de reescribir la historia, que toda esa historia que ya está escrita, en donde los varones son protagonistas, en donde se tiene la idea, ¿no?, de que los personajes masculinos son vistos como héroes, pues las mujeres igual tuvieron un papel que significó un agente de cambio político y social dentro de estos procesos históricos. Y de igual forma, los estudios de género y las políticas públicas con relación a la historia, pues han servido para ya no solamente ver cómo ha cambiado toda esta situación en torno a la violencia de género y los estudios que se han hecho en cuanto a las mujeres, sino que también permite vislumbrar todo este camino que hace falta por recorrer para que las mujeres tengan esta apertura a los espacios públicos y a las oportunidades que se les ha dado a los hombres desde ya hace mucho tiempo. En la actualidad, pues hay muchas historiadoras como María Trinidad Torres Vera, Ana Laujaiben y Teresa Ortiz Gómez, que ellas precisamente se enfocan en estudios de género y políticas públicas en relación a la historia. María Trinidad Torres Vera, de hecho, es una historiadora tabasqueña que ha hecho estudios respecto a las políticas públicas de aquí de Tabasco. No solamente, pues ella maneja el periodo del garridismo, pero no es como de que por ser historiadora no tenga una perspectiva de la situación actual, sino que las políticas públicas que ella maneja de igual son en torno a la situación actual de las mujeres, tanto en la vida social, política, como en la vida académica.
Y pues eso sería todo de mi parte. Gracias. Muchas gracias, Ashley. ¿Hay alguien más que vaya a exponer? Es que como no está en esta lista, pero Eduardo Arias Ávila. Aquí. Hola, hola. Buenas tardes. Ah, ahí está. Ah, ok. Eduardo nos acompaña a través de. A ver, Eduardo. Entonces, Eduardo nos va con análisis de la sexualidad de la mujer adulta mayor en México. Es correcto. Gracias, Eduardo. ¿Puedes empezar? ¿Sí nos oyes? Sí, sí los escucho. Un poco cortado, pero los escucho. Bueno, creo que no es sorpresa para nadie que incluso con la apertura mediática El micro. lo tengo prendido. ¿No se me escucha? Listo. ¿Ya se escucha bien? ¿Qué problema tenemos ahí con el audio? Porque sí lo vemos, pero no escuchamos. ¿Es compañero de usted? ¿Así me escuchan? Hola, Vamos a ver hola. si tiene abierto su micrófono. Sí, lo tengo abierto. Oye, ¿no te perjudica los audífonos? Es que no te podemos oír. ¿Ya me escuchan? A ver ahí. No. No te escuchamos. ¿Tú nos escuchas? Álzanos la mano por lo menos para ver si nos escuchas. Ah, sí. Hola, hola. Sí. Sí los escucho. Y ya me quité los audífonos, pero no sé si sea problema del audio local. ¿Desde tu celular podrías hacerlo o no? Estás en una lab, ¿verdad? ¿Podrías cambiarte al celular a ver si desde ahí Puedo te podemos intentarlo. escuchar? Claro, puedo intentarlo. No, no te escuchamos. Que puede hablar, a ver si habla. A ver, habla, por favor, a ver si te escuchamos. Hola, hola. No. ¿No? ¿Puede hablar, por favor? Hola.
¿Ya me escuchan? Ok. Ok, ahorita vuelve a hablar, por favor. Hola, Ya la escuchamos. ¿listo? Bien. ¿Me siguen escuchando? Ok. Voy a tomarlo como un sí. Bueno, pues no es sorpresa que aún con esta apertura mediática la sexualidad siga siendo un tabú en los pueblos de Occidente. ¿Por qué? Porque somos pueblos pues tradicionalistas, que se apegan a las costumbres. Esas costumbres se encargan de crear una brújula moral para saber cómo pueden actuar las personas, es decir, para dirigirlas, para llevarlas a un proceder que ellos puedan definir desde su punto de vista si está bien o está mal. Es decir, desde su punto de vista no tiene que ser una verdad universal. Si nos vamos a la cuestión sociocultural, pues la sexualidad ha sido ignorada desde básicamente el inicio del estudio del adulto mayor, desde la expansión de las ramas biomédicas. ¿Por qué? Porque al adulto mayor únicamente se le ha visto como a una persona con una patología perpetua, es decir, que siempre está enfermo. Eso nos llevó a una política de la edad. Una política de la edad que está basada en constructos sociales en lugar que la realidad. Entonces, al adulto mayor, pues se le considera, o se le consideraba, perdón, que estaba en una etapa previa al fin de la vida. No era un punto de vista vitalista, estaba visto desde la muerte. ¿Por qué? Porque las arrugas y las canas nos remiten a la muerte, al fin de nuestros días. Así que socialmente preferimos voltear la vista hacia otro lugar. Cuando hablamos de la sexualidad en la mujer adulta mayor, pues vemos un enorme, pero enorme contraste con el hombre. Mientras que el hombre se propone defender un estatus que se va perdiendo cuando aparecen las primeras señales de disfunción, pues él por lo menos lo puede mediar con la cuestión del estatus social, del estatus de la intelectualidad. Por ejemplo, un adulto mayor varón que es docente o que es político o que tiene algún pues sí, puesto de poder, aún socialmente sigue viéndose como una persona deseable. Pero cuando lo contrastamos con la mujer, nos damos cuenta de que ella está vista desde el punto de vista natalista. Es decir, en Occidente la mujer se ha moldeado desde el punto de vista masculino. Cuando ya deja de ser capaz de tener hijos en esta etapa posmenopáusica, pues se le considera como sexualmente obsoleta. Entonces, está en vías de convertirse en la cuidadora del hogar, como se había mencionado previamente en otras ponencias, y pierde totalmente el estatus. Su estatus al que puede aspirar es solamente ver al pasado esta belleza construida por valores estéticos, pues cimentados en una ficción de la sociedad, con melancolía, con tristeza, ver el cuerpo bello que ya se fue, en lugar de ver las posibilidades presentes. Entonces, si vemos una posición de ventaja, una posición más elevada del varón. ¿Por qué? Porque no se mentiría al decir que vivimos en una sociedad machista. Entonces, pues sí, cuando el tabú se hace presente, aún se hace más pernicioso para las mujeres que para los hombres. Entonces,
cuando se ve al futuro, se tiene que ver una feminización de la tercera edad. ¿A qué me refiero con esto? Se deben crear nuevos ritos basados en el enfoque vitalista para que las mujeres puedan cubrir sus necesidades propias del género en cuanto a cómo abordar las actividades que las integren en la dinámica social. A eso me refiero. Y ha ayudado mucho el hecho de que se haya prolongado la longevidad, la esperanza de vida de las mujeres adultas mayores, pues más o menos oscila entre 8 años más que lo que puede llegar a vivir un varón. Entonces, creo que es una gran oportunidad para que la mujer se salga de este molde construida por el punto de vista masculino y empiece a buscar sus propios rituales para abordar una vida sexual sana en la tercera edad, acomodado a sus necesidades. Y como conclusión, creo que resulta muy interesante cómo va a ser la sexualidad en la adultez mayor de las mujeres, pero de nuestra generación, que ya se están saliendo más de este molde tan parecido a una jaula que se ha impuesto en Occidente y que ya empiezan a gozar más de su libertad sexual. Y eso sería todo. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, pues sí, los temas son muy interesantes, aunque se nos fueron los que iban a preguntar, ¿verdad? Pero para usted mejor. Pero no sé, entre algunos de ustedes se quiere preguntar algo. ¿No? Como dice, entre lobos no nos hacemos daño. No, pero la verdad que es un tema muy interesante esto de la adultez mayor, porque es algo que no se ha querido trabajar. Cuando yo estudiaba el doctorado, me acuerdo que una de las doctoras, ya adulta mayor también, empezó a trabajar esa parte. Y yo encontré un libro que habían hecho, ¿no? Y entonces está muy interesante el tema porque es hacia donde vamos todos, ¿no? Es hacia ese proceso, pero que ahorita no lo visualizamos como tal, porque como que lo vemos muy largo. Y lo vemos, como dicen, en el maltrato que hay, por ejemplo, ¿no? Hacia los adultos, por ejemplo, a los cerillitos que decía alguien por ahí, hay mucha gente los maltrata, o el de la combi para cobrarle el descuento del pasaje. Y yo digo, ¿y será que él no va a llegar a esa misma edad? O sea, ¿y cómo va a querer que lo traten, no? Entonces, todas esas situaciones que vamos permeando, y no sé si vieron alguna vez la directora del Banco Mundial, pues dijo que había que casi exterminar a los adultos mayores, y ella ya es una adulta mayor también, entonces también ella se va a exterminar, ¿no? ¿Por qué? Porque se está gastando mucho en esto de las pensiones que hay, pero bueno, es una retribución también que los que trabajaron pues merecen, ¿no? Nosotros quisiéramos llegar a eso también, ¿verdad? Cuando estemos trabajando y que podamos alcanzar esa cuestión, ¿no? Y a la parte que tiene que ver con la discapacidad, las enfermedades, tanto motrices, mentales, la cuestión de las personas de de la comunidad LGBT, la cuestión de la sexualidad y todas esas cosas que son y que no hay quien las trabaje, ¿no? No hay personas especializadas ni en el cuidado del adulto mayor siquiera, ¿no? Y vemos cómo sufren maltrato en los asilos de ancianos, por ejemplo, que los tienen ahí con la ropa, no sé, los cambian una vez al día, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí es bastante complicado. Y les dan de comer y si comen bien y si no, pues no comió, no quiso comer, pero no hay alguien que se apersone con él para darle esa cuestión. Yo digo porque vivo cuando mi papá tiene 86 y mi mamá tiene 82 y tiene Alzheimer, por ejemplo, ¿no? Entonces es una cuestión. Y a mi papá lo que decías de eso, a mi papá le gusta cocinar, cocina. Vas a lavar trastes, lava. Vas a ir a la tienda, ve. O sea,
¿para qué? Para que siga teniendo eso y tarda 2 o 3 horas en ir a la tienda. ¿Y no, es que me quedé platicando con fulano conmigo. Bueno, pero eso le va activando, ¿no? Todas esas cosas y cuenta monedas y todo eso, ¿no? Para estar activo. Y entonces, y eso es muchas veces las cosas que nosotros no hacemos, ¿no? Entonces, son muy interesantes los temas que están trabajando en la maestría, que no sé si van a llegar a hacer sus tesis, ¿verdad? Pero sí, muy interesante el trabajo que están haciendo. Bueno, y la doctora aquí nos hizo el favor de estar tomando la relatoría, entonces la va a hacer en otro momento. Doctora Sofía Ruiz, perdón. Sí, bien, muchas gracias. Pues felicidades a todas las ponencias. Me voy a permitir por el tiempo a leer la relatoría. Bueno, respecto al primer tema, percepción sociocultural sobre la condición de la vulnerabilidad de la adulta mayor, escuchamos una reflexión sobre estos adultos mayores que si pensamos en llegar a esta etapa, con estas preguntas, ¿no? Se reflexionan los familiares que son adultos mayores y las expectativas tanto de manutención como de independencia y en relación a las mujeres adultas mayores como abuelas, ellas se encargan en la segunda crianza, el papel se categoriza y en lugar de disfrutar pues tienen trabajos que ya no les corresponden en esta etapa. La reflexión interna también de cómo seremos futuros adultos mayores y cómo nos gustaría que nos vieran y cómo nos trataran y visualizar cómo ser visto por la sociedad en cuanto a la utilidad. Ese fue el primer tema. El segundo tema nos hablaron sobre el maltrato silencioso y deterioro cognitivo en mujeres adultas mayores por inactividad. Como un punto importante, en Tabasco se presentan de 15 a 20 personas, de 15 a 20,000 personas con algún deterioro cognitivo, algún problema mental. El problema ya está presente, no es un futuro, es hoy. Y aunque las políticas públicas, las autoridades lo sigan postergando, eso es un problema grande que se va a ir con el tiempo, se va a ir extendiendo. Y la reflexión sobre su cuidado mental de esos adultos mayores, que más allá de su apariencia física, también es importante cómo se encuentran emocionalmente y bueno, sobre la connotación de la vejez, que muchas veces es peyorativa. Se reflexiona también sobre el maltrato invisible al inutilizar por esta inactividad. Bien, otro tema muy importante fue sobre el contexto sociocultural del derecho a la alimentación de las mujeres adultas mayores en México. Aquí se reflexionó sobre el objetivo 2 del desarrollo sustentable, hambre cero, que las mujeres tienen doble vulnerabilidad en esta problemática, que a pesar que en el marco jurídico es extenso, en el 2020 y el 43% se vivieron, a partir del 2020, este estudio nos dice que el 43% vive en pobreza, que 6 de cada 10 mexicanos tienen algún problema de seguridad alimentario y que debe de haberse, reflexiona sobre un modelo regionalizado para tener mayor acceso económico y hacer conciencia de la alimentación y el ejercicio en los adultos mayores. Los estigmas de las mujeres adultas mayores con discapacidad fue otro tema muy importante, que existe una triple discapacidad física, social y mental. Esos estigmas también son públicos, cómo se ve al adulto mayor, como estigma, la marginación autoimpuesta de que ya no sirvo, pues, que se auto comentan, ¿no? Este estigma también estructural por parte de las instituciones. Y bueno, la reflexión de apoyar a los adultos mayores para que se sociabilicen y se apoyen en estos temas mentales. El otro tema importante es el estudio sociohistórico de los derechos de las mujeres y prevención de la violencia de género. Aquí se hace una reflexión sobre la desigualdad, la culturización de la violencia, la convivencia con el agresor y confinamiento en espacios privados, tal como fue el caso que se demostró en esta época de emergencia sanitaria por COVID, que hubo mucha violencia en este punto.
También otro tema muy importante y el último, el análisis de la sexualidad de la mujer adulta mayor en México. Este tema nos habla sobre la realidad que no se refleja en el constructo social que existe, sobre todo la dicotomía hombre-mujer, ya que el hombre sigue viéndose deseable sexualmente y la mujer se le considera obsoleta y se le relega a su fase o como cuidadora. Y la belleza, también esta belleza está construida en el que estos cánones nos dice que ya no hay por la edad y el hombre en este punto sí tiene una posición de ventaja. ¿Por qué? Pues por el machismo y por los tabús que son pues culturales. Se reflexiona también sobre integrar a las mujeres en la dinámica social y salirnos del molde y buscar propios rituales para tener una vida sexual de la mujer como adulta mayor y bueno, romper estos moldes. Todos tienen en común que de alguna manera tenemos que desaprender la cultura que tenemos y volver a retomar pues ya con la humanidad, sobre todo con esa sensibilidad de que pues al final de cuentas todos vamos para allá. Y también un punto que me gustaría destacar que tiene mucho que ver cómo desde niños nos enseñan a ver a los adultos, porque en el caso particular pues yo conocí a mis bisabuelos, entonces para nosotros los bisabuelos eran lo máximo y siempre era pues el respeto y pues eso fue creciendo y a la fecha tuve la oportunidad igual en primaria de ir a lugares de adultos mayores, a asilos, y eso te hace también, pues como decían, ¿no? Ver la realidad, porque no es lo mismo la realidad que vives en tu casa a la realidad que hay en la sociedad, y eso también nos puede ayudar a tener esa sensibilidad y bueno, y seguir trabajando con esos temas. Por eso, bueno, esa es mi relatoría, es cuanto, y pues felicidades. Bueno, muchas gracias. Nada más me queda volverlos a felicitar y si necesitan la perspectiva desde la sociología, aquí me tienen. Y bueno, con sus constancias, pues me imagino que se les van a hacer llegar de forma electrónica, la verdad, y si no sé. Y bueno, les agradezco mucho y sus temas muy interesantes. Espero que terminen en tesis. Ok, felicidades, chicos.